Periodistas, 21 horas con 33 minutos, 18 dice, ¿verdad? 18 grados la temperatura a estas horas, bajó 1 grado. Con Banco Atlas, aprovecha mejor tu tiempo y sé más digital. Podés pagar tus servicios y realizar transferencias desde la comodidad del Home Banking o Atlas Mobile. Respondemos tus consultas desde el chat en el sitio web llamando al call center 021-217-5000 o escribiendo al WhatsApp 0973-217-500. Aprovecha más tu tiempo, sé más digital con Banco Atlas. Con Personal, mantenete con saldo sin salir de tu casa. Recarga saldo desde www.personal.com.pi, tienda personal, billetera personal o desde tu Home Banking. Quédate conectado con Personal. Y ahora establecemos contacto con nuestras compañeras Gladys Benítez y Mariana Lagada. Allí están ya ellas con ese ojo crítico que les caracteriza. Gladys en materia económica y la compañera Mariana Lagada en lo que hace a la gestión de las autoridades sanitarias. Y también quiero consultarte, Mariana, lo que hace a educación en este periodo donde los padres nos hemos convertido en pedagogos necesariamente. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Beto? Un saludo para vos, para tu audiencia, también para Mariana. Mariana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Roberto? Buenas noches, Gladys. Un placer compartir pantalla con ustedes. Gracias. Empiezo con Gladys porque recién hablábamos con el viceministro de Administración Financiera y decía que finales de abril, la segunda quincena de este mes, será un momento de mucha inyección de dinero de acuerdo a las previsiones que están haciendo. Y también hablábamos acerca de algunos inconvenientes, Gladys, que se registraron en esta jornada, el primer día de inscripciones del programa Pitubó, si mal no recuerdo, así es el nombre, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pudiste rescatar? Realmente escuché parte de la declaración del viceministro y honestamente yo no sé si hay una persona que hoy no se ve afectada, porque en parte de su respuesta decía que pedía a la gente que por favor deje como prioridad a quienes se vieron afectados, y que por ahí quien no se vio afectado por este tema del paro de la economía por el coronavirus podría no entorpecer estos programas de subsidios. Pero aquí, Beto, Mariana y audiencia, todos, desde los más pequeños, informales, formales, gente que tiene una empresa grande, mediana, todos fueron afectados de una u otra forma. Y lo que sí hay muchas quejas en general es de la lentitud de estos programas. Por supuesto que se entiende, esto es una situación atípica, pero la decisión que tomó el gobierno de quedarte en tu casa, de te prohíbo que salgas, de parar muchísimas actividades económicas, fue hoy y después de un mes, porque estamos ya a un mes de ese día, recién comienzan las inscripciones para los subsidios. O sea, llega tarde, la gente hoy está pasando muchas necesidades y realmente no todos los programas tampoco están activos. Por ejemplo, además de Pitubó, que hoy mencionaba bien hace un momento, 90.000 personas se inscribieron el primer día. ¿Qué pasa con los trabajadores formales que están inscritos en IPS y que están suspendidos, cesados por 2 o 3 meses? Para ellos también se prevé un subsidio, pero todavía no hay ninguna novedad al respecto. En cuanto al programa que está llevando a cabo la SEM, todavía no se terminó y son los sectores más vulnerables los atendidos por ese programa de la SEM. Y finalmente este en particular que nos ocupa, que es del Ministerio de Hacienda, del pago del 25% del sueldo mínimo, el primer día tuvieron 90.000 personas. Si multiplicamos 90.000 por 7, 630.000 lo más tenemos. Es decir, hay también ahí no sé si un dato no actualizado o algún problema con la inscripción. Tal vez no todos están todavía en conocimiento de los mecanismos de inscripción, que es a través de la página web, repito, lo que habíamos mencionado ayer, pitubó.hacienda.gov.pi, o bien a través de una aplicación de teléfono celular que es Pitubó Subsidio. Tal vez no todos todavía conocen y todavía no se inscribieron por eso, pero si hacemos nomás un promedio de lo que hoy se inscribieron por los 7 días, estamos todavía lejos
de los 1.500.000 beneficiarios que supuestamente se prevén. Claro, tendríamos que tener un ritmo de 200.000 inscripciones por día para llegar a ese objetivo. Quizás sea eso que decís, que mucha gente todavía desconozca, y por eso han habilitado el último lunes para que todos aquellos que no respetaron el orden numérico, porque esto tiene un orden numérico de inscripción, puedan hacerlo ese día. Quizá por allí venga la cuestión, Gladys, pero es un punto bastante significativo. Si es que nos mantenemos con este ritmo, que también podemos presumir que hay errores, porque lo admitía el viceministro, de que tuvieron inconvenientes con la plataforma y tuvieron que hacer ajustes en ese sentido con las empresas que están colaborando. Bueno, quizá vaya aumentando también esto paulatinamente en los próximos días. Por de pronto sí, lo que rescatamos de los medios de comunicación es mucha disconformidad. Había gente que llamaba y se quejaba, por ejemplo, de que no podía acceder a aquellos que sí estaban informados, Gladys. Así es, hay errores en el sistema. Y mira que no es 1.500.000 personas solamente lo que esperaba Hacienda, 2 millones, y después iban a depurar la lista, porque ya Hacienda prevé que así como en el programa anterior hubo avivados, hubo gente que desde la cárcel inclusive se había inscrito a este programa de la SEM, ellos creen en Hacienda que también en este otro programa de PTBO ocurriría algo similar. O sea que ahora tendríamos que estar teniendo muchísimas más inscripciones. Es el primer día, le vamos a dar chance a ver cómo se va desarrollando en los próximos días este proceso. Lo que sí me parece interesante mencionar es lo siguiente, la inyección millonaria en la economía que dijo a partir de la quincena. Bueno, en realidad para la familia es una ayuda, no es su ingreso normal. Ojo, 500.000 guaraníes este mes y 500.000 guaraníes el otro mes. Por supuesto que ayuda, lo que sea de dinero en este momento de crisis ayuda, pero para la familia no es tampoco esa inyección multimillonaria. Esto es básicamente para comer, Beto. Sí, no, efectivamente. Imagínate que es para la gente que tenía un promedio de facturación de un salario mínimo, igual representa el 25% de sus ingresos, o sea, un cuarto de lo que normalmente vos generabas de ingreso, y con eso vas a tener que mantenerte. O sea, es una estrategia más bien de supervivencia o estrictamente para tu gasto alimentario. Y está ese otro sector que gana más de un sueldo mínimo y que también probablemente quedó sin ningún tipo de actividad o tiene cero en generación de ingresos en este tiempo, y allí es donde las autoridades están tratando de articular con el BNF, que solamente cubre el 6% del mercado, hay que decirlo también, y ya con el fondeo que se hace a través de la AFD a todo el sistema financiero. Pero evidentemente hay un sector bastante grueso o gordo, Gladys, que hoy por hoy no está recibiendo un beneficio o una ayuda más que beneficio. Mira, la parte de las MIPYMES, ni hablar, porque ese producto que estás mencionando de la AFD que se puso a disposición realmente no tiene lógica. Hoy estaba conversando yo con una microempresaria y me decía, el crédito tiene 7% de interés anual, está bien, es un crédito blando en ese sentido. Sin embargo, tenés que pagar a los un año, íntegramente en un solo pago, capital e intereses. Y decime, si la economía va a estar parada de acá a 3 meses o 4 meses más, cuando se reactive no va a ser el movimiento normal. ¿Cómo se va a comportar el consumidor? Es toda una confusión, es todavía una incertidumbre para las empresas. Probablemente las familias, cuando hay incertidumbre, normalmente lo que hacen es no gastar en algo que no sea elemental, alimentos, algo que sea para subsistir. Y entonces, ¿cómo piensa que se va a reactivar y que esa microempresa va a volver a juntar el dinero suficiente para poder devolver en un solo pago? Porque esas son las condiciones. Evidentemente también hay que sentarse con el gobierno. El gobierno tiene que sentarse con cada sector a hablar de los ajustes que se necesitan en estos productos crediticios, ya sean para MIPYMES o también alguna medida para las grandes empresas. Hoy también estaba conversando yo con la gente de APESA, la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicios, y justamente me decía Alejandro Guyari, nosotros estamos solicitando la suspensión del pago del impuesto selectivo al consumo durante 3 meses, y que en vez de usar esa plata en pagar impuestos, que nosotros podamos mantener y sobrevivir, porque hoy tenemos 80% menos de actividad y claro, la gente no está saliendo, los autos están parados en general, lo poco que sale es 20%. La importación de combustibles también, según los datos que hoy estábamos viendo en economía, cayó 80%.
Entonces, cada sector tiene su pedido al gobierno, seguramente que ojalá se puedan sentar y hablar, porque si no, esto va a ser algo muy difícil de recuperarse. Gladys, te pido que te quedes allí y vamos a conversar ahora con Mariana, porque también hablábamos al inicio del programa con el doctor Guillermo Sequera y daba datos muy interesantes de cómo representa en términos de beneficio para evitar la propagación del virus del COVID-19 un día de prórroga de la cuarentena absoluta, y también decía él lo que han aprendido en este tiempo para reforzar la praxis médica en los hospitales. ¿Qué rescatás por de pronto de lo que está sucediendo en el área de la salud, Mariana? Bueno, mira, Roberto, si tenemos en cuenta que cuando comenzábamos este problema no teníamos camas de UTI disponibles para la población, y ahora tenemos la promesa de que vamos a tener 20% más de camas en UTI para adultos, ese ya yo creo que es un avance propicioso. Lo que estamos haciendo los paraguayos a pedido del Ministerio de Salud, y eso tenemos que tenerlo bien en claro, es darle tiempo al gobierno para que se pongan en condiciones las instituciones de salud donde podríamos llegar a ser atendidos en caso de padecer de esta terrible enfermedad que afecta ahora a nivel mundial. Eso es lo que estamos haciendo, ganar tiempo para que las instituciones de salud se pongan en condiciones. Lastimosamente, esto va a lo mejor un poco más lento de lo que podríamos esperar muchos paraguayos. Si bien es correcto que hoy, por ejemplo, se está hablando de que ya en el Hospital Nacional de Itaguay, en el INAN, se están terminando las construcciones de los nuevos pabellones donde se van a instalar más camas, y también es correcta la promesa de que ya se están comenzando a instalar más camas de unidad de terapia intensiva, mucha gente esperaba que estos 33 días dispuestos en principio como cuarentena ya hubieran sido suficientes para eso. Eso no fue así, y hoy tenemos más promesas, estamos más cerca, y realmente tenemos la situación esta que se da de que la cuarentena, cumpliendo con el nombre original y el argumento original de la palabra, van a ser 40 días exactos de quedarnos también nosotros en nuestras casas. Es interesante también que esto ha dado tiempo, nos ha dado tiempo a todos a que vayan avanzando algunos tratamientos, y que por lo menos hasta ahora se pueda analizar la posibilidad de utilizar, por ejemplo, hidroxicloroquina como parte del tratamiento en personas que están padeciendo esta enfermedad. Y en efecto, se está viendo como algo positivo que de algún modo la gente se está comenzando a quedar, y esto hace que no se propague tanto el COVID-19 como pudo haber sido si seguíamos trabajando normalmente, desarrollando nuestras actividades normales en el país. Un dato muy interesante, muy importante que compartir en esta Semana Santa en la que mucha gente aprovecha para viajar, es que el 85% de los casos confirmados de COVID-19 se concentran en Central y en Asunción. 85% de los casos en Central y en Asunción. Y hay COVID-19 confirmado en 8 departamentos del país de 17 que tenemos en total. O sea, estamos a tiempo de evitar que esto se propague con mayor fuerza mientras los servicios de salud se terminan de instalar. Zonas como San Pedro, por ejemplo, en la cual hay solamente 4 camas de UTI para adultos que tengan la posibilidad de prepararse bien en el caso de que llegue la enfermedad hasta ese lugar, por ejemplo, Roberto. Sí, estamos viendo que efectivamente al virus del COVID-19 le gusta el conurbano, porque en Argentina también se está concentrando en un 70% aproximadamente en Buenos Aires y sus alrededores. Obviamente esa es una invitación directa a que la gente permanezca en su casa, digo los que estamos en Asunción y el Departamento Central, y no busquemos algún atajo para llegar hacia las zonas del interior del país, como ya ocurrió en los últimos días, pero afortunadamente se han tomado las medidas de control en las rutas. Ahora, quisiera aprovechar, como sé que también es tu área, Mariana, hablar acerca de lo que está haciendo el Ministerio de Educación. Veo que los estudiantes del nivel secundario, los que están representados a través de FENAES, siguen quejándose del manejo quizá desprolijo o inoportuno que está teniendo el Ministerio de Educación en su estrategia de asistir a las familias que necesitan también de insumos, de alimentos principalmente, para poder satisfacer sus necesidades. Sí. En realidad están haciendo casi todos los días los miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios tuitazos, le llaman,
a las movilizaciones que hacen en redes denunciando a las personas denunciando que en algunos casos, a algunos colegios, los kits de alimentos que reemplazan a los almuerzos, merienda o colación que normalmente provee el Ministerio de Educación en Asunción, no están llegando a todos los alumnos. Y había también una promesa del Ministerio de que estos kits eran un kit por alumno, no un kit por familia. Pero para que alcance a más cantidad de familias necesitadas, finalmente hay lugares a donde en realidad se distribuye una cantidad X de kit por familia y después se provee otra cantidad a otra familia también. Ocurre que esto en principio es lo que hace el Ministerio de Educación, en principio se centra en Asunción, donde el Ministerio de Educación tiene esta responsabilidad con escuelas y con colegios, instituciones de educación privadas, subvencionadas o nacionales, y en el resto del país los responsables son los municipios y las gobernaciones. No en todos los casos, en todos los departamentos del país, las gobernaciones llegaron a proveer, por ejemplo, almuerzo escolar, porque recordemos que en algunos casos, por ejemplo, habían gobernaciones en las cuales por no rendir cuentas del dinero que habían recibido el año anterior de FONACIDE, este año también se quedaron sin recibir ese fondo y no se iba a distribuir directamente el almuerzo escolar. El cuestionamiento es que del FENAES en particular es que este alimento no está llegando a todos. El argumento del Ministerio de Educación es que este alimento era para la gente que a principio de año se inscribió para recibir ese alimento en sus escuelas, en sus colegios. Pero como no siempre llega la información certera y tampoco hay una claridad de parte del Ministerio de Educación si es que va a en efecto alcanzar más alimento para todas las familias que realmente lo necesitan, entonces se dan este tipo de denuncias también. Y hay denuncias concretas también de que en otras partes del país los alimentos estaban, por ejemplo, vencidos. Esa responsabilidad en sí, FENAES la atribuye también al Ministerio de Educación, aunque el Ministerio de Educación de manera directa no tiene responsabilidad, porque en realidad es responsabilidad de las gobernaciones y los municipios que distribuyen estos alimentos. Con todo, existe una intención del Ministerio de Educación de distribuir estos alimentos, pero existe también demasiada necesidad a nivel nacional de gente que está realmente pasando mal, que necesita de víveres, y eso hace que también la gente se movilice para poder intentar acceder a este beneficio que se da desde el Estado, en este caso desde el Ministerio de Educación, las gobernaciones y los municipios. Por otro lado, lo que está haciendo el Ministerio de Educación es insistir en que la gente haga y acompañe las tareas con los hijos. Vos me decías, Roberto, que muchos padres se han convertido en docentes. Sí. Y esto molesta a muchos padres, que dicen, ¿cómo yo le voy a explicar la raíz cuadrada a mi hijo? ¿Cómo les voy a explicar aplicaciones matemáticas o de álgebras que yo ya no me acuerdo bien? Claro. Y para eso están los docentes, dicen muchos, por ejemplo, ¿verdad? Mariana, sí. Ahí nada más te quiero detener porque nos estamos quedando sin tiempo. Es realmente impresionante la cantidad de información que compartís con nosotros, pero te quiero pedir enseguida algo como cierre. Voy a Gladys nuevamente. Gladys, quiero que me adelantes qué voy a encontrar mañana en la sección de economía del diario ABC Color, a modo de adelanto para aquel que va a salir o va a buscar la forma de adquirir el diario. Contame, por favor. Bueno, en realidad, mira que me dejaste con las ganas de conversar con Mariana, porque yo soy madre de un niño que está en una institución privada y que queremos pedir ahora que nos reduzcan la cuota al 50%. Sí, entre paréntesis. Mañana en la sección de economía vamos a encontrar más detalles sobre lo que tiene que ver con los pagos de los subsidios. Para nosotros esto es prioritario. También tiene que ver con van a encontrar las exoneraciones de la ANDE y otras empresas públicas. Ya se están también dando las verificaciones, la gente está averiguando si entra o no en estos descuentos que van a hacer la ANDE, la ESAP y Copaco. También hay notas de color, no solamente coronavirus. Estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para tratar de darle al lector también otras opciones, un poco más de respiro, ¿verdad? Valga el ejemplo con esta enfermedad respiratoria, porque estamos hartos también de pronto de tanta noticia negativa que tenemos que atender, y le damos estas otras opciones un poco positivas. Perfecto, muchísimas gracias, Gladys, por tu tiempo y por el aporte que hiciste aquí en Mesa de Periodistas.
Buenas noches. Gracias, Beto. Y Mariana, haceme lo mismo, por favor, vendeme tu sección rápidamente en corto tiempo. Bueno, mañana vamos a encontrar en el diario ABC, obviamente, la información actualizada sobre lo que tiene que ver con el COVID-19 y cómo avanza en nuestro país, qué están haciendo nuestras autoridades y todo lo que tiene que ver con este decreto del presidente de la República que anuncia el presidente, extiende la cuarentena hasta una semana más. Y también vamos a encontrar notas, como decía Gladys, de color, como por ejemplo cómo se está preparando la naturaleza para recibirnos a los seres humanos una vez que podamos salir de nuestras casas, como el Buricao, por ejemplo, que es uno de los más contaminados de Asunción, ahora tiene las aguas un poco más cristalinas, aprovechando para limpiarse también la naturaleza, este momento en el que nosotros intentamos también quedarnos en nuestras casas para sanar, Beto. Perfecto, hecha la invitación entonces para adquirir mañana el diario y poder nutrirse con ese contenido. Gracias, Mariana. Nosotros ahora hacemos rápidamente la pausa, enseguida regresamos ya para las consideraciones finales.